Bueno, vamos al tema este que estaba pendiente, pues, ya que no decidieron, pues, les tocó ir a su tema de su gira y pues, como tengo esta opción de hacerlo virtual, pues, me conviene. Y segundo, así tengo que dar la clase una vez, no tres veces. Yo la verdad que estoy cansado ya, yo pensé que ya podía con esto los tres grupos, pero está heavy. Así que bueno, por suerte ya estamos terminando. Pero bueno, el punto es que pues hay que seguir con esto, ya comencé, así que tengo que terminar. Y bueno, lo que nos toca hablar ahora es de la sangre. Bien, ¿por qué esto de la sangre, pues, es relevante? Porque usted seguirá viendo esto, si sigues en la carrera, pues lo seguirás viendo, te va a acompañar siempre. O sea, nosotros los médicos, pues, los laboratorios y la interpretación de los mismos, así seas médico general en una periferia, pues eso es básico, ¿ok? Eso te ayuda a ti a tomar decisiones de un manejo con un paciente. O sea, analizar una sangre, ver qué está pasando, hacer una hipótesis y resolver un problema en base a eso es parte del día a día del trabajo del médico. Y bueno, yo te voy a hablar algo a ti ahorita de la sangre, pero créeme que tú seguirás viendo esto a lo largo de toda tu carrera porque esto es básico, ¿ok? Entonces, pues, de repente esta clase sí les pueda servir y bastante, pues, en el futuro, siendo, pues, una base. Bien, entonces, del punto de vista histológico, la sangre es un tejido hematopoyético, es un tejido especial porque es un tejido líquido, un fluido, en el que tú encuentras cualquier cantidad de células y una matriz que es bien curiosa, que es una matriz diferente, que sería denominada el plasma. Teóricamente un adulto, pues, normal, promedio, 70 kilos, debe tener 5 litros de sangre, ese es su volumen. Tú puedes tolerar, en teoría, si eres sano, una pérdida hasta el 20% de ese volumen. Más de eso, o sea, el 21% que tú pierdes, ahí sí vas a tener compromiso. O sea, buco de sangre, ¿no? Entonces vamos a encontrar nosotros varias células que vamos a discutir, en las que incluiremos a los eritrocitos, a toda la familia de leucocitos, que no vamos a definir hoy todos, porque ya eso habrá una clase de los órganos linfoides donde se habla de ellos, y un poquito de nuestras plaquetitas. Bien, esto pues lamentablemente te va a tocar hacerlo en algún futuro no tan lejano. Yo siempre cuando pongo esta clase en vivo, pues agarro mis clásicas peleas, conflictos, inconformidades. Algunos me han dicho hate, que menos soy un hater yo, porque pues yo soy alguien que me gusta criticar las cosas por deporte. Yo siempre digo, ¿cuál es la sacadera de sangre? Es un trabajo del médico. Y cuando digo eso, los estudiantes se ponen tristes, se ponen aludidos, algunos se ponen conflictivos. Y yo como me quedo como que, ay, sí, tú te vas a poner conflictivo conmigo porque es que tú crees que tú y yo somos iguales. Sigues soñando. Total que soñar no cuesta nada. Punto es que yo los veo a ustedes contentos, orgullosos con su sacadera de sangre. Y lamento decirles que pues, saca sangre no es trabajo del médico, ¿ya? Eso, sorry, pero no. Deberías agarrar ese tiempo que usas para practicar eso y utilizarlo en cosas más importantes, como por ejemplo, interpretar un examen de sangre. Eso sí es de un médico. Interpretarlo y tomar una decisión en base a. Bueno, eventualmente aprenderás que hay varios tipos de tubos de laboratorio con distintos tipos de indicaciones, un hemograma, una química, unos tiempos de coagulación, etcétera. Por lo menos, este que está aquí, esta etapa amarilla, ese es para la química. Todo lo que es sodio, potasio, creatinina, boom, todas esas cosas van en esta etapa amarilla. Bueno, cuando tú sacas la sangre del cuerpo, la sangre, si es una sangre de una persona sin medicamentos o sana, la sangre debe coagular. Entonces tú ves que esto que está acá abajo del tubo, ese es el coágulo y lo amarillo que está arriba, ese es el plasma. O sea, aquí es que tú mides, por ejemplo, sodio, potasio, albúmina, montón de cosas se miden es aquí. ¿Ok? Recuerda que en esa plasma hay un montón de proteínas importantes, electrolitos, etcétera, que eso te da un insight, te da una idea de qué es lo que está mal con ese paciente. Bien, recordemos también que en nuestra sangre es que viajan un montón de cosas importantes, oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, cualquier cantidad de hormonas. Todas esas cosas tú eventualmente las irás, pues,
consolidando en una idea general. No creas que hoy, después de esta clase, ya tú eres un experto en esto, no, eso lleva su tiempo. Sabes que ese oxígeno va unido o va transportado en la hemoglobina de los eritrocitos. Esencialmente esa es la función de eritrocito, transportar oxígeno a través de la hemoglobina. Y de los leucocitos, de forma resumida hoy, son células que nos van a defender contra cualquier tipo de amenaza. Llámese la amenaza más fácil de definir y describir, un agente infeccioso. Y dentro de esa, una bacteria. Ese es como el ejemplo más fácil para explicar cómo funciona el leucocito estándar. Repito, solamente lo diré de forma general hoy, porque de ellos vamos a hablar en este módulo de cosas, pues, hematolinfoides. Bien, el plasma en condiciones normales, o sea, no patológicas, tiene un pH en equilibrio de 7.4. Recordemos que el balance del equilibrio de ese pH va en un rango de 7.35 a 7.45. Eso es lo normal. Todo lo que excede ese rango es patológico, ya sea básico o ya sea ácido. En el plasma encuentras proteínas, ya sabes que la más abundante peso por peso es la albúmina, sabes que esta se sintetiza en el hígado y la albúmina es la que contrarresta a la presión hidrostática, ¿ok? Es la que la balancea porque es la que ejerce la presión osmótica, oncótica o coloidosmótica, que es lo mismo. En el plasma también hay inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que son los que ejercen la inmunidad humoral. Hay el complemento, que son proteínas con funciones, entre otras, antimicrobianas. Todo esto que está aquí, que después te lees con calma, todo eso viaja en tu sangre en el compartimento del plasma. Bien, entonces, habiendo dicho un poquito del plasma, podemos definir nosotros ciertas celulitas de la sangre. Es lo que nos fascina, nos apasiona. Vamos a hablar del eritrocito. El eritrocito que tú ves aquí en esta imagen no nace así. El eritrocito madura a partir de otras células que tú conocerás con más detalle en tu clase de la hematopoiesis. O sea, el eritrocito que tú ves en sangre periférica es un eritrocito que ya maduró, o sea, con diferenciación terminal. Y parte de esa diferenciación terminal consiste en que él pierde prácticamente todo el contenido de él, todo lo que es núcleo, organelos, todo eso se pierde para dar sitio a que él ocupe casi todo su volumen en pura hemoglobina. Hemoglobina que, reitero, tiene la función de transportar oxígeno. Entonces, tradicionalmente, pues la literatura varía, pero él mide unas 7.3, 7.5 micras, según el libro son 7 micras. El rango es más o menos ahí, o sea, no es una cosa que fija, rígido el número del eritrocito, que es un rango. Y eso es útil porque cuando tú ves un frote de sangre periférica, en base al tamaño del eritrocito, tú puedes ver si una célula es grande, es normal o es chiquita. Eso es útil para ver una anemia, para ver un blasto. O sea, eventualmente tú verás que, sobre todo en hematología, eso es súper útil, ¿ok? Entonces, el eritrocito es una célula flexible. Si recuerdas la clase anterior cuando hablábamos de los capilares, viste que hay capilares que son chiquitísimos, ¿ok? Que solamente cabe un eritrocito a la vez. Entonces, el eritrocito tiene que deformarse para poder movilizarse adecuadamente a través de estos vasos que son tan chiquititos. Bien, eso lo logra gracias a que él tiene una membrana bien especial. El eritrocito tiene una membrana en la que tú encuentras un montón de proteínas, mucho lípido, mucho carbohidrato, mucha proteína, de acuerdo a lo que ya nosotros conocimos casualmente en la clase de citoplasma que estudiamos hace 400.000 años, pero sí se vio. Tú encuentras aquí, por ejemplo, esta proteína banda 3, encuentras un montón de canales iónicos y sobre todo encuentras la glicofurina. La glicofurina es importante porque hay un marcador de inmunohistoquímica de glicofurina, o sea que todo lo que es glicofurina tiene diferenciación de serie eritroide. Entonces, eso te ayuda a identificarlo si tú sospechas que hay exceso o quieres identificar los elementos eritroides, ponte que en una médula ósea. Entonces, es útil en ese sentido esa glicofurina. También en la membrana del eritrocito tú encuentras los sitios para el tipaje ABO, que era realmente AB0.
Yo eso lo di en la universidad algún día, de que los grupos sanguíneos, etcétera. Te pongo este dibujito para que tú veas más o menos cómo es, pero te soy sincero, ya yo no me acuerdo de eso. Tuviera que sentarme a leer eso de vuelta y pues no lo voy a hacer porque yo no voy a gastar disco duro en eso. Esto tú lo ves con calma cuando tú ves hematología, sobre todo en el laboratorio de hematología, se estudia bien de qué son los grupos AB, qué es el grupo O, qué es lo positivo, qué es el RH negativo, porque pues son proteínas que se encuentran en la superficie del eritrocito. Otra cosa en el eritrocito son proteínas como la espectrina, la anquirina, esa banda 3 y recuerda sobre todo la glicoforina, que tiene relevancia en el tema este de la inmunohistoquímica de los elementos eritroides. Bien, como te dije anteriormente, en el eritrocito prácticamente el tipo se ha deshecho, iba a decir deshacido, se ha deshecho de todos sus organelos y dentro de él es pura hemoglobina. La hemoglobina yo creo que tú la estudias con más calma en tu curso de bioquímica. Ahí se habla buco de la hemoglobina. Solamente yo diré cosas pues básicas, resumidas. O sea, es una proteína tetramérica, o sea que tiene 4 subunidades, 2 cadenas alfa, 2 cadenas betas, que esas cadenas se pueden alterar y ahí vienen las famosas hemoglobinopatías. Todo lo que es, por ejemplo, talasemias, la propia anemia falciforme, tiene que ver con alteraciones en esas cadenas. Entonces, el eritrocito está lleno de hemoglobina, llena de oxígeno. Por eso es que con tinciones de rutina, que por ejemplo en el hematocilina eosina, él se ve rojito, ¿okay? Gracias a ese montón de hemoglobina y de oxígeno. Entonces, también él puede transportar carboxihemoglobina, eso es cuando se le une, por ejemplo, el monóxido de carbono, pero vamos a ver que esos son transportes que son reversibles. Bien, entonces este que está acá a tu derecha es el eritrocito estándar, ¿ok? El eritrocito que ha sufrido diferenciación terminal. Ya que tú conoces algo de las células, tú ves que ese eritrocito no va a tener ni núcleo, ni organelos. El tipo es todo rojito, pura hemoglobina. O sea, eso no es anormal, eso de hecho es parte de su maduración y su diferenciación terminal. Como no tiene mitocondrias, no puede hacer fosforilación oxidativa, por lo tanto, de así requerirlo, él va a tener que utilizar glucólisis anaeróbica. Como él no tiene núcleo, no tiene mecanismos para reparar proteínas defectuosas, por lo tanto, si él tiene ese defecto, el tipo pues va a ser eliminado. Digo, eso no es una desventaja porque hay tantos millones de eritrocitos que uno defectuoso pues no va a ser mayor problema. En promedio, esto es otra cosa clásica de la medicina que te lo preguntarán en cualquier cantidad de materias. Esas son las preguntas esas proféticas, las que le llaman clásicas. El eritrocito estándar va a vivir aproximadamente unos 120 días. Otra pregunta estándar es, ¿dónde se eliminan los eritrocitos? Bueno, cuando hablemos de los órganos linfoides, como tal, vamos a conocer el vaso. En el vaso hay una pulpa roja con capilares especializados que se llaman los capilares de Billroth. ¿Okay? Esa es la pulpa roja del vaso. Cuando el eritrocito está viejo, cordones de Billroth, que es la cosa, cuando él está envejecido, esa flexibilidad que te mencioné de la membrana se va perdiendo. A los 120 días, ya por así decirlo, la membrana está, entre comillas, desgastada. Entonces, cuando el pobre eritrocito trata de pasar a través de el cordón de Billroth, como él está ya envejecido, se queda atascado. ¿Okay? Y cuando él está atascado, ese es el indicativo que ese eritrocito ya no es adecuado. Entonces, en ese vaso se estanca el eritrocito envejecido y ahí entonces va a ser eliminado por los macrófagos del vaso. Eso es el ciclo normal de ellos. Entonces, eso puede ocurrir prematuramente, por ejemplo, en un paciente que tenga una hemoglobinopatía que condicione que el eritrocito tenga una membrana anormal y se atasque con más facilidad en el vaso, por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esto? Fácil, en la anemia falciforme. No te voy a decir por qué ocurre, te exhorto a que tú lo investigues. Tampoco te puedo estar diciendo todo, o sea, por Dios. Usted también tiene que hacer algo de esfuerzo intelectual, si así le quieres llamar. Bien,
Eventualmente te va a dar un VHC, que es biometría hemática completa, un hemograma, y lo primero que tú ves es la hemoglobina. Si está baja es anemia. ¿Por qué hay anemia? Bueno, habrá una clase entera en tu curso de hematología del abordaje de la anemia. Hay muchísimas causas de anemia, y si tu paciente tiene anemia, tú tienes que ver si es por deficiencia de hierro, deficiencia de B12, deficiencia de ácido fólico. Hay tantas causas que pues no te las puedo resumir yo ahorita. O sea, eso es parte de su propio curso, de su curso de hematología. Pero bueno, lo contrario también ocurre, ¿ok? Hay la contraparte de la anemia, que es la policitemia, que es donde el paciente tiene demasiada hemoglobina, demasiados eritrocitos. Bien, esto que está acá fue un lugar que yo visité cuando yo estaba rotando allá en Colombia. Se llama Villa de Leyva. Es bien bonito, por cierto. Es lo más cercano a una plaza europea aquí cerca de Panamá. Es bien chévere, por cierto. Cada vez que puedo, pues he ido ya 2 veces más. Es bien, tiene bastante encanto ese sitio. Y hay un zoológico que tiene avestruces. O sea, probablemente ese sea, para mí, uno de mis lugares favoritos. El punto es que ese lugar está alto. O sea, si tú no has ido a Bogotá, pues te exhorto a que ahorres un poquito, pues porque por Wingo es bien barato. Es un viaje bonito. La verdad que es un sitio que es bien pretty. A mí me gusta ir allá. Es diferente, el clima es diferente, el ambiente es bien pretty. O sea, es un sitio que yo siempre recomendaría y es fácil ir. Pero lo que sí lo hace bien diferente con respecto a Panamá es la altura. O sea, aquí en Panamá estamos a 0 metros del mar. Es más, aquí yo volteo la cabeza y puedo ver el mar desde mi ventana. Yo puedo, ¿no? Algún día, si usted quiere, pues podrá hacerlo. Estoy a 0 metros del mar. O sea, y a 0 metros del mar, otra cosa que tú debes saber, cuánto es la concentración de oxígeno al área ambiente, a altura del mar, es 21%. O sea, a esa concentración, mi cuerpo trabaja perfectamente bien. Ahora, yo voy a este sitio que está a 2000 y cuantos metros sobre el nivel del mar, la concentración de oxígeno disminuye. ¿Qué tanto disminuye? Pues eso, pues yo no soy experto en ese tipo de áreas, pero lo que sí es cierto es que la concentración es menos de 21%. Entonces, ¿cuál es el problema? Mis eritrocitos entonces, que están normales, no captan tanto oxígeno porque el oxígeno está escaso. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo, mi médula ósea va a comenzar a producir más eritrocitos para que esos eritrocitos aprovechen al máximo ese poquito oxígeno y mis órganos, mis tejidos no sufran ningún tipo de hipoxia. Eso es una adaptación fisiológica de la gente que vive en grandes alturas, ¿ok? Sintetizar más eritrocitos para tener más hemoglobina, para aprovechar ese oxígeno que está más escaso. Por eso, si tú agarras este sitio que está bien alto y haces un tamizaje con MBH, tú vas a ver que esa gente tiene hemoglobinas más altas de lo normal. Eso es bien interesante. O sea, y eso no es que es algo anormal, eso es que esa gente se está adaptando a vivir en alturas eh, muy por encima de lo que estamos acostumbrados aquí en Panamá. O sea, otro sitio donde eso sí es bien foco es allá en Perú, en Cusco. Eso es una cita alta. Tanto así que eso sí provoca esa enfermedad de altura. O sea, es incómodo, ¿no? Es otro lugar que es un poquito más caro y es más duro llegar, pero si puedes ir allá, pues te exhorto a que vayas porque es diferente, ¿no? Ah, yo fui una vez ya, una vez que fui ya es suficiente. Es decir, la comida es buenísima, eso sí vale la pena. Si a usted le gusta comer, yo no soy tan ávido de comer así excesivamente, pero la comida sí es buena, así que también puedes ir allá. Y si quieres ver llamas, también puedes ir. Es cool, a mí me gusta ver animales. Entonces, eso sí está alto y no me extrañaría a mí que esa gente que lleva allá de una hemoglobina pues anormalmente alta si lo llegáramos a estudiar. Cool, ¿eh? Interesante. Bien, lo otro que vamos a nosotros a estudiar en términos generales son los leucocitos. O sea que el leucocito, en términos generales, son células de defensa, o sea, son las que median la inmunidad. En esta clase vamos a ver que los leucocitos de la sangre periférica, importante ese acápite, leucocitos de la sangre periférica se van a dividir en dos grupos. Están los agranulocitos y están los granulocitos. Primero vamos a estudiar los granulocitos que ya creo que usted ha escuchado en clases anteriores. Vamos a ver el neutrófilo, que es el más abundante. Vamos a ver el basófilo, que es el menos abundante. Y en el medio, el eosinófilo, que se caracteriza por ser bien rojito. Y después vamos a estudiar los granulocitos
que son el grupo de los linfocitos, y después el monocito, que también lo hemos mencionado en algún momento de nuestro curso. Bien, como bien dice el término, granulocitos viene de la palabra o del término que tienen gránulos en su citoplasma, este grupo de leucocitos. Pueden ser gránulos azurofílicos, ¿ok? O gránulos específicos. Específicos porque son exclusivos de cada uno de ellos. Los gránulos azurofílicos se pueden o se suelen compartir entre ellos. Bien, aquí en esta imagen se ve bien porque tú ves que estos granulocitos se caracterizan por tener unos núcleos medio raritos, medio irregulares. Son los núcleos que le llaman núcleos lobulados. No es que tienen muchos núcleos, es que el núcleo se divide en varios lobulitos. Y el núcleo pues, suele ser diferente en cada uno de estos granulocitos. Por eso se llaman leucocitos también polimorfonucleares. Polimorfos es que el núcleo tiene muchas morfos, muchas formas. Núcleos polimorfos o también se llaman núcleos polimórficos. En el neutrófilo suele tener el núcleo clásicamente con 3, 4 lóbulos. Más de eso sería normal. El eosinófilo clásicamente tiene 2 lóbulos, o sea que el núcleo es bilobulado. O sea, acuérdate que eso lo diferencia de un monocito, que en una H son bien parecidos. Y el basófilo también es bilobulado, pero vamos a ver que el basófilo tiene unos gránulos tan densos que la característica es que ellos oscurecen la morfología del núcleo. Bien, al igual que el eritrocito, el granulocito en sangre periférica también está en un estado de maduración o diferenciación terminal. O sea que él surge de una célula precursora que nosotros, reitero, conoceremos en la clase de la hematopoiesis. Bien, por ejemplo, yo no sé manipular un revólver, ni me interesa, por cierto. Yo te digo y te reitero sin pena que lo único que yo sé es hacer patología y dar clases. Yo no sé ni usar machete, no sé ni pegar bloques, no sé ni hacer mezcla, yo no sé nada, men. O sea, si lo quieres hacer, soy bien inútil en ese sentido. Pero sí sé hacer patología y sé dar clases, eso sí lo sé hacer. Se me da un revólver a mí, cargado y sin seguro, lo más probable es que yo sea responsable de un accidente. Eh, ¿Qué te quiero decir con eso? Que en manos inexpertas, un revólver cargado es peligrosísimo. O sea, en mis manos, tú me das un revólver cargado y chuleta. Mejor no, mejor quítame eso. O sea, un peligro. En manos entrenadas, un revólver, digamos, como un policía, es una herramienta de defensa, una herramienta útil, una herramienta, pues, que se justifica su existencia. Pero en manos inexpertas como la mía, un revólver es un problema. Bueno, el asunto con esto, lo que te quiero decir con esto es que tus leucocitos en sangre periférica son un revólver, ¿ok? Son un arma cargada y son un arma que potencialmente puede ocasionar un problema. Por eso es que en sangre periférica ellos viven pocos días, porque si los tipos fueran eternos, sí, es cierto que ellos existen para defenderte, pero cuando los tipos atacan, atacan con violencia y esa violencia suele destruir al agente ofensor y también suele destruir a los tejidos involucrados, tejidos sanos. Entonces, que a veces hay inflamaciones que son bien potentes, tan potentes que son destructivas. Por eso es que una adaptación del granulocito con difracción terminal es que él viva pocos días y a las 48 horas, ponte en el neutrófilo clásico, él va a sufrir apoptosis, porque si el tipo no se muere, él va a seguir disparando, disparando y destruyendo. Esa es una parte importante de tus granulocitos. O sea, normalmente ellos hay que controlarlos porque si no los tipos pues suelen ser más destructivos que beneficiosos. O sea, cuando tienes una inflamación, ponte que tienes una neumonía, un paciente, el neutrófilo, la bota, el tipo es un soldado, el man llega a la guerra, mata un poco de bacterias y a los 2 días él se muere. Es un héroe. Pero si tú estás ahorita como estás sano, no tienes ningún tipo de infección, etcétera, el neutrófilo tienes que suprimirlo. ¿Por qué? Porque si no el tipo, pues, el tipo, él está loco, el tipo es
un gatillo alegre. Tienen que tener cuidado con esos neutrófilos porque los tipos de salen de control fácilmente. Tu cuerpo sabe regularlos. Bien, el granulocito, como te dije, pues, como dice la palabra, va a carecer de gránulos específicos. Pero cuando él ataca, puede que tenga algo de gránulo azurofílico, pero nunca si lo contrastas con sus hermanitos neutrófilos y compañía. Otra cosa esperada del granulocito es con respecto a la morfología del núcleo. Suelen tener un núcleo redondo, único, sobre todo el linfocito. El monocito tiene un núcleo un poquito más indentado en herradura, pero es un núcleo único. Por eso es que también le llaman a ellos los mononucleares. Mientras que los anteriores, estos de acá, le llaman los polimorfonucleares. Eso también tú lo escucharás en alguna otra clase. Como te dije, ¿no? Aquí vamos a estudiar a los linfocitos y los monocitos. Bien, cuando tu cuerpo está bajo ataque, repito, siendo la bacteria el ejemplo estándar, tu cuerpo tiene que defenderse. ¿Quién te defiende de eso? Los leucocitos. Los leucocitos son llamados al sitio de batalla gracias a un sistema de comunicación en el cual participan muchas citoquinas que hacen que el leucocito en cuestión sepa que tiene que ir a un punto específico. El leucocito va por la sangre, interactúa con las células endoteliales gracias a unas proteínas que se llaman las selectinas y las integrinas. El leucocito interactúa, estas proteínas selectinas e integrinas son compatibles al punto que hacen que él se adhiera a la pared del endotelio. Entonces él sufre un montón de cambios que llaman ameboides, como si una ameba, y entonces él puede pasar desde la sangre a el tejido afectado. Se llama diapedesis o transmigración. Y llega entonces al sitio que está bajo ataque y ahí se forma la guerra contra lo que sea que esté molestando. ¿Ok? De forma resumida, eso es lo que ocurre en la inflamación. De forma resumida, porque repito, eso se debe ver con más detalle en el curso de patología como tal. Bien, hablando como del neutrófilo, peso por peso, es el leucocito más abundante en sangre periférica, en sangre periférica. O sea, cuando tú hagas un frote de sangre periférica, que puede ser tu sangre, lo que más tú debes encontrar son neutrófilos. Dato clave, mide él de 12 a 15 micras. Y su núcleo puede tener 2, 3, máximo 5 lóbulos. Más allá de eso es anormal. El neutrófilo tiene mecanismos, esto de selectinas, integrinas, bien desarrollados. O sea que él tiene mayor capacidad para interactuar y adherirse al endotelio con más facilidad y más velocidad. Por eso que él es el primero que aparece en la respuesta inflamatoria inicial, sobre todo en inflamación aguda, es el más abundante y el que más se acumula en los tejidos afectados. ¿Okay? Por eso es que llega más rapidito. Y como es un granulocito, va a tener tanto gránulos azurofílicos como específicos. Lo ves aquí en todo su esplendor, un gran neutrófilo, tres lobulitos, y ves que es como si le hubieras puesto sal y pimienta en el citoplasma. Tiene bucos granulitos, que eso es lo normal de él. Y por acá, pues, una plaquetita que ves que es chiquitita. Entonces, los gránulos azulofílicos tienen elementos para destruir microorganismos. Tienen proteasas, proteínas antibacteriales, como por ejemplo esta mieloperoxidasa, que al final del día genera hipoclorito. El hipoclorito es muy similar al cloro que tú usas para, qué sé yo, limpiar el piso, el baño, a veces hasta la ropa. O sea, imagínate tú que tú agarras ahorita y que, bueno, vamos a bañarnos hoy con cloro. Agarras un cubito, le echas cloro, nada diluido, cloro puro, agarras una esponja y te la pasas por todo el cuerpo. Nah, imagínate qué pasa con tu pobre piel. Bueno, ahora imagínate que tú le tiras cloro a una bacteria, echa la pobre bacteria, se va a morir. Entonces, el neutrófilo genera este hipoclorito tóxico que destruye a las bacterias y también destruye tejidos no involucrados, por cierto. Gracias a esta mieloperoxidasa, similar a la glicoforina, la mieloperoxidasa se puede identificar por métodos de inmunistoquímica para células que tienen diferenciación de línea de neutrófilos. También tienes lisocimas, defensinas, que son también enzimas que destruyen componentes de esa pared bacteriana. También encuentras gránulos específicos en el neutrófilo. Son gránulos que, por ejemplo, van a degradar componentes de la matriz extracelular, como las colagenasas. Bien,
Ves aquí entonces, este vaso está harto de neutrófilos. Esto es una inflamación aguda, ¿ok? Ves cómo los neutrófilos se acumulan y están allí para destruir probablemente una bacteria o un hongo, que son los elementos que el neutrófilo destruye con furia, ¿ok? De así requerirlo, el neutrófilo puede hacer glucólisis anaeróbica gracias a depósitos de glucógeno. Y lo otro es que gracias a eso, el neutrófilo puede sobrevivir en sitios anaeróbicos, o sea, sin oxígeno. Es importante que el neutrófilo, cuando está aquí atacando, repito, máximo él vive 2 días, ¿ok? Si él viviera más, la respuesta inflamatoria fuera muy potente y, repito, más que beneficiosa, se convertiría en algo deleterio, en algo peligroso. Es importante que tú tengas ese concepto claro, ¿no? ¿Y cómo muere él? Por apoptosis. Ya hemos mencionado qué es la apoptosis y por qué no siempre es patológica, que la apoptosis es necesaria. Bien, también el neutrófilo, hay veces que, por ejemplo, tienes un paciente con una neumonía, con una bacteria hostil, una bacteria, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Obstinada, una bacteria difícil de erradicar. Entonces, en este momento es como se llaman a tus neutrófilos a la guerra, que tus neutrófilos comienzan entonces a alinearse, a multiplicarse, porque los tipos van, o sea, es el momento, para eso es que ellos existen, para batallar. Como que tú ves así las películas de Señor de los Anillos, que el bando va un bando contra otro a muerte. Bueno, así mismo va tu neutrófilo contra las bacterias. Cuando tú tienes una infección bacteriana, de tu médula ósea se comienzan a producir un montón de neutrófilos, millones. Por eso es que un hemograma de un paciente con una infección bacteriana va a tener leucocitosis con predominio de neutrófilos, o sea, neutrofilia. Entonces, esos neutrófilos se ponen a pelear a muerte contra esas bacterias. Entonces, esa mezcla de neutrófilos, bacterias y resto de células muertas, más fluido de edema, eso es lo que le llaman pus, ¿ok? Toda esa mezcla de un montón de neutrófilos digeridos con resto de células, con bacterias, con microorganismos, eso es lo que forma lo que tú conoces como pus. O sea, cuando hay pus, hay evidencia objetiva de que ese paciente tiene una infección bacteriana, ya sea en la piel, ya sea en los pulmones, ya sea a nivel, qué sé yo, sello subcutáneo. O sea, esa pus hay que drenarla, ese paciente hay que poner antibióticos, porque si no, pues puede y se va a complicar. Fiebre, dolor, inflamado, wow, un montón de cosas que pues eh, no me alcanza esta clase para describirla como debe ser. Bien, la otra célula clásica del granulocito, de línea de granulocitos, es el eosinófilo. Ve los gránulos que son rojitos, bien bonitos, ¿ok? Bien llamativos. De ahí viene su nombre, ¿no? Es bien rojito, bien eosinofílico, bien eosinófilo. Y ves que el núcleo ahora es clásicamente bilobulado. Mide más o menos lo mismo que el neutrófilo clásico, o sea, hasta 15 micras, pero es menos abundante en sangre periférica, 4%. Cuando tú ves muchos eosinófilos, tú piensas, por ejemplo, en que el paciente sea alérgico, porque estos son abundantes en sitio de alergia, o también son abundantes cuando hay infestaciones por parásitos, amebas, ascaris, yardias. Estos eosinófilos son los soldados que destruyen los parásitos. Bien, lástima que no estamos aquí en vivo para yo preguntarte, hey, men, ¿ese epitelio de qué tal cuál es? Epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, clásico del esófago. Y ves que el esófago está lleno de eosinófilos y de gránulos eosinofílicos. Eso es lo que tú ves en una enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica. Y ella lo que tiene es la característica de que se ve en pacientes atópicos, o sea, pacientes con algún tipo de alergia o predisposición alérgica. Entonces, tú ves mucho eosinófilo, hay que contarlos porque tiene un criterio cuantitativo para poder hacer este diagnóstico. Pero tú, repito, lo ves, o tú eres eosinófilo, tú lo asocias siempre con alergias, o sea, tienes que descartarlo, por cierto. Bien, ves aquí que tiene su núcleo clásico bilobulado y el montón de gránulos eosinofílicos. El tipo es experto en matar parásitos. Por nada, el mintos son los parásitos estos más grandes, estos
Las ascaris, que son esas lombrices tan asquerosas, tan desagradables, también llaman helmintos. Y el eosinófilo tiene esta proteína básica mayor que es tóxica contra todos esos parásitos. Bien, también como dice acá, el eosinófilo abunda en la reacción alérgica. Entonces, como dice aquí este cuadrante aquí, cuando tú ves eosinofilia, es porque hay ya sea presencia de parásitos o una reacción alérgica. Por ejemplo, el paciente que es asmático de tipo alérgico suele tener muchos eosinófilos en sangre periférica y en su tejido pulmonar. Mm, Mira qué interesante. Esto fue una vez una foto, por eso es que sea así fea, una foto que tomé en su momento. Por eso es que la luz, pues, no es la mejor. En ese momento, pues, no era tan hábil con el tema de la iluminación y la exposición. Esto es, ¿qué será esto? Bueno, te lo voy a decir yo porque, pues, si me quedo esperando que me respondas, pues, se me va la vida entera. Es un apéndice, ¿ok? Con epitelio de tipo colónico, porque para que el apéndice es esto, ese tipo de epitelio. Y en esa apéndice hay esto que está acá. Estos son unos bichos, ¿ok? Estos son parásitos. Se llaman enterobius. Enterobius, tú lo conocerás con más calma en tu curso de parasitología. El paciente cree que tiene una apendicitis normal, común y corriente, y lo que tiene es una apendicitis aguda secundaria a la presencia de enterobius en la luz de ese apéndice. ¿Cómo llegó ese enterobius ahí? Bueno, eh, pregúntale a Daisy, ¿no? Daisy es la que da parasitología. Pregúntale cómo llegó ese enterobius ahí. Hay varios tipos de métodos, pero bueno, te lo voy a dejar así abierto para que tú te imagines más o menos cómo puede ocurrir ese fenómeno. Esta porquería, una vez me tocó hacer esa pieza quirúrgica que llegó, son unos intestinos que están negros, tan necróticos, ¿ok? Y cuando tú lo abres, frijoles nacidos. Harto, harto, una cosa impresionante, lleno de ascaris. Qué porquería. O sea, pocas cosas son tan asquerosas como eso. O sea, eso ya excede, eso está en otro nivel de asquerosidad. Guácala. Hay unos que están hasta vivos que se mueven. Wow, una cosa espantosa si me preguntas a mí. Hay tantos ascaris que hacen una bola de ascaris que obstruye el intestino, obstruye el aporte vascular y cuando tú obstruyes el aporte vascular, el tejido afectado se muere por isquemia. O sea, que por eso que tú ves que ese intestino está todo negro, está todo isquémico. Por eso es que eso hay que operarlo, es una urgencia quirúrgica. Pues de una obstrucción intestinal secundaria a una infestación masiva por ascaris. Además, está decir que esto pasa en pacientes de las periferias, para variar las comarcas. Chat, tú vas a decir que no, que yo soy un xenófobo y que yo tengo algo en contra de los indios. Chat, pero es que los indios, ellos no se ofendan. Esto es como es, ¿ya? Yo no tengo nada personal contra nadie, pero esto es inadmisible, por Dios. Uno que toca esas cosas y dice, chuzo, esta vaina es maltrato. ¿Cómo tú vas a permitir esto? De manera que esos son tus intestinos. Entonces, los indígenas que son tan paranoicos como yo, hacen cosas que a veces, desde el punto de vista de salud pública, son cosas que son bien reprochables. Y bueno, yo sé que aquí habrá alguno que sea indígena o tenga familia indígena, no le gustará lo que yo digo, así como las cosas que digo los colonenses, pero bueno, esa es mi personalidad. O sea, si tú quieres odiarme por eso, pues es válido. Pero mira, yo no estoy inventando esto. O sea, esas cosas uno las vive y uno toca decirlas. Pero bueno, no crean que yo soy mínimo fascista o yo soy sobrino de Adolf Hitler. Pero bueno, las cosas son como son. Frijoles nacidos, ¿no? Qué locura, oh, qué pocotón de ascaris. O sea, tú te imaginas que tú ves un niño que está enfermo y él está enfermo a punta de todo esto. O sea, ese no es maltrato. O sea, la mamá de ese niño hay que quitárselo. ¿Cómo tú permites eso? Ha pasado, men. Y eso ocurre en Panamá. O sea, la ciudad de los rascacielos, del metro, de tantos avances tecnológicos para la región. Esto no va. O sea, esto es un problema de salud pública bien, bien, bien dramático. Bien, por cierto, paciente tiene los eosinófilos volando, una eosinofilia anormal. Porque repito, los eosinófilos odian estos parásitos. Y cuando lo ves, está el eosinófilo harto de granulitos rojitos, con su clásico núcleo bilobulado, y cuando lo ves en una microscopía electrónica, ves que los gránulos de él son bien prominentes, son bien densos, más densos que los del el neutrófilo estándar que está acá. Bien, y el último que vamos a ver en esta clasificación es el basófilo, está acá, ¿no? Ves que más o menos mide lo mismo que los anteriores y ves que los gránulos de él son tan densos que obscurecen
la morfología del núcleo, pero básicamente está definido por la literatura como un núcleo bilobulado, ¿ok? Pero repito, los gránulos son tan densos que van a tener van a oscurecer la morfología del núcleo. En esos gránulos tan densos que hay, histamina. Recuerda que la histamina la conocimos nosotros cuando hablábamos del aumento de la permeabilidad vascular. Sobre todo histamina hay en los mastocitos, pero también hay mucha histamina en los gránulos del basófilo. También hay heparina, hay mediadores como los leucotrienos. Son mediadores que son sobre todo abundantes al momento de analizar las reacciones alérgicas. Entonces, que el paciente alérgico suele tener aumento de los basófilos. Ve que ellos son bien escasos, bien escasos en sangre periférica. Entonces, mucho basófilo, el paciente pues probablemente tenga algún tipo de evento alérgico agudo ocurriendo. Ah, mira, qué chévere esto, qué belleza. Esto que está aquí es la cascada del ácido araquidónico. Esto es parte fundamental de conocer cómo ocurre la inflamación. No voy a hablar de todo, pues porque no me da el chance, pero vamos a hablar de forma resumida. Tu membrana celular sufre daño secundario a algo que la está molestando. Suele ser eso una bacteria. Es el problema fácil de explicar. Cuando se libera esa destrucción de esa membrana celular, en presencia de la fosfolipasa A2, se produce el ácido araquidónico. ¿Ok? Hablando del basófilo, por la ruta esta de ciertas células que van a producir entonces estos leucotrienos. Los leucotrienos se caracterizan por producir bucobroncoespasmo. O sea que el músculo lisovascular, ¡puf! Perdón, vascular no, bronquial, se contrae. La gente tiene dificultad para respirar. Imagínate que te aprieten un bronquio, claro que eso va a molestar. Entonces, o sea, muchos no pacientes, por ejemplo, asmáticos, entonces con una infección, ya sea bacteriana o viral respiratoria, gatilla en el paciente un ataque de asma. Por otra vía, que es la más común, que es la ciclooxigenasa, se producen sobre todo, pues, prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que provocan los síntomas incómodos y no deseados de la inflamación. Por eso que los antiinflamatorios clásicos que tú consigues en cualquier lugar, sobre todo el ibuprofeno, que es el más conocido, lo que hacen es inhibir esas prostaglandinas, son inhibidores de la ciclooxigenasa. Voy rápido aquí porque diablos, ponerme a hablar de esto es excederme del alcance de esta clase y es enredarlos a ustedes y yo creo que eso pues no hace falta. Mira, aquí ves el basófilo en todo su esplendor, ves que el tipo tiene unos gránulos que son bien densos, repito, tan densos que oscurecen la morfología del núcleo. Por aquí puedes ver en esta microscopía electrónica cómo el núcleo está dividido clásicamente en dos lobulitos. Bien, el basófilo complementa la función del mastocito. Ambos producen, sobre todo, histamina que aumenta la permeabilidad vascular. Por eso es que en reacción alérgica tú vas a encontrar predominio de, sobre todo, mastocitos y también basófilos. Ellos se asocian con las alergias. Ve aquí el montón de gránulos que él tiene. Repito, oscurecen la morfología del núcleo. Mientras que acá el neutrófilo, pues, tiene gránulos, pero no tan densos como su hermanito, el basófilo. Esta vez me gustó la, la foto esta, está bien pretty. ¿Cómo fue que me dijo el estudiante la vez pasada? PNG, o sea que no tiene fondo. Whatever. La cosa es que es una foto bien pretty. Si alguno de ustedes es alérgico a las abejas, yo sé que tú eres una abeja y tu reacción va a hacer salir huyendo. Porque tú sabes que tú eres alérgico y esa abeja te pica, brother, te estás metiendo en un problema bien serio. ¿Qué ocurre? Cuando eres alérgico y te expones al alergeno, tus mastocitos y tus basófilos se vuelven locos. Comienzan a producir un montón de histamina que de forma masiva aumenta la permeabilidad vascular. Se fuga el líquido de los vasos y por eso es que ese líquido se acumula en el intersticio. Provoca edema, que es la hinchazón que tú ves secundaria, por ejemplo, a la picadura de esa abeja. Si eso es en la vía respiratoria, ese edema es peligroso porque obstruye la vía respiratoria. Ajo, es un problema grande. Lo otro es que si tú estás de mala suerte y lo que te atacan unas abejas y te ponen una dosis alta de veneno, entonces los mastocitos y compañía van a comenzar a producir un montón de histamina y también de mediadores que median vasodilatación. O sea que tu vaso sanguíneo, ¡bum!, su luz va a aumentar tanto, aumenta tanto que no te va a ser posible
mantener la presión arterial y ocurre lo que llaman anafilaxis. Eso es fatal si no se atiende rápido, es una urgencia. Por eso es que esos pacientes, cuando tú ves que llegan así con esas reacciones anafilácticas, ¿por qué le ponen adrenalina? Porque la adrenalina es un vasoconstrictor, va a apretar el vaso para que tú no, tú puedas mantener tu presión arterial. Es una urgencia, eso es peligroso, eso pone en riesgo la vida. Bien, vamos entonces a hablar un poquito del agranulocito. Vamos a tomar aquí entonces mira, voy a hacer una corrección ahora que está aquí, esto está mal. Vamos a tomar unos 3 minutos y ya sigo. Voy a corregir esto, aquí no es CD4, aquí es CD3. Vamos a corregir eso ya.
Listo, sigamos, jóvenes, entonces, con este tema que pues es bien interesante. ¿Qué está pasando? Ahora sí. No, bajo. Vamos para atrás, no. De nuevo la diapositiva. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Entonces, vamos a pasar entonces a hablar un poquito de los agranulocitos. Y el primero que vamos a ver es el linfocito estándar. Es importante que el linfocito es más chiquitito. El núcleo del linfocito es bien basofílico. Recordemos que clásicamente es heterocromatina, porque mientras él no está atacando, él nada más que está circulando y recirculando en la sangre periférica, está vigilando, no hace nada, y tiene un rim, tiene un borde chiquitito, bien escaso, de citoplasma. Esa es la característica morfológica de él. Ahora, tú sabes que hay varios tipos de linfocitos con distintas funciones. Del punto de vista morfológico, no se puede decir qué es. De que, no, esto es un linfocito B, un linfocito T. No, ¿ok? Eso no se puede decir por morfología, porque por morfología los distintos tipos de linfocitos son idénticos. Entonces se descubrió que en la superficie de ellos hay unas proteínas o moléculas de superficie que son exclusivas dependiendo del tipo exclusivo de linfocitos que a ti te interesa estudiar. Entonces, en base a eso, se pueden identificar estos linfocitos, su tipo, en base a métodos inmunológicos, que puede ser, por ejemplo, métodos de inmunistoquímica, en el caso de que tú lo estés estudiando en tejidos, o se pueden ver por métodos de citometría de flujo en caso de que tú los estés estudiando por medio o trabajándolos en sangre periférica. En sangre periférica, si tú quieres ver el tipaje no, el tipo de linfocitos, tipaje es otra cosa, se utiliza de citometría de flujo. Tú no haces inmunistoquímica en una sangre periférica, es otro detalle importante. La inmunistoquímica es en tejidos fijados y en parafina. Bien, el linfocito B, no vamos a decir que hace eso lo vamos a ver en la clase de órgano linfoide, es CD20 positivo, ese marcador inmuno existe. Los linfocitos T en general suelen ser CD3. Los T helper o los T ayudantes son CD4 y los T citotóxicos son CD8 positivos. Y los otros tipos que son los NK o natural killers son CD56 positivos. Entonces te metí otros marcadores inmunos, así como ustedes la citocromatina A1E3, la desmina, el GFAP, el neurofilamento, el S100, el C68. Bueno, estos también son importantes para yo decir qué tipo de linfocito es el que yo estoy entonces estudiando. Que esto, a mí sí me gusta pero preguntar esto. Y me faltó uno ahí, que hay uno que se llama el antígeno leucocitario común, o sea, que marca toda la familia de leucocitos. Ese es el CD45. Entonces tienes este ganglio acá y los chocolatitos es lo positivo. Entonces yo puedo decir que lo que está aquí positivo, chocolatito, es la población T, porque es CD3 positivo. Yo puedo decir que lo que marca CD20 es la población B, ¿ok? O sea, hay una población más o menos eh, bien distribuida, por lo tanto, pues aquí no hay ningún tipo, nada de neoplasia. Como están bien distribuidos tanto los T como los B, eso favorece algo reactivo, algo benigno. También tengo este BCL2, que eso es el que era de antiapoptosis, eso no quiero enredarlo, así que no voy a entrar con él. Y este C79A, ese es para célula plasmática, es lo que marca él. Bien, cuando el linfocito es llamado a atacar, entonces, porque tu cuerpo está bajo ataque, bajo una infección, ponte por decir algo, él cambia, él evoluciona, él se activa. Entonces, es un linfocito granular grande. Ves que tiene más citoplasma y tiene algo de gránulos en su citoplasma. Entonces, pero esto no es lo normal. O sea, cuando tú ves un frotis de un paciente con un linfocito granular grande, el paciente está batallando, que ese paciente está bajo ataque. Eso tú lo puedes ver sobre todo en pediatría. Digamos, esos niños que están infectados, una infección aguda en ese momento, entonces suele haber estos linfocitos grandototes en sangre periférica, pero no es lo normal, o sea, no es lo habitual encontrarlos en esa densidad. Dame un segundito.
Entonces, lo ves aquí en el linfocito clásico estándar, es que el núcleo es similar al núcleo perdón, al tamaño del eritrocito, y ves que tiene un rim o un bordecito de citoplasma bien escaso, en el sentido que, pues, son células que la mayoría están vigilando y no están bajo ataque. Recuerda que cuando está bajo ataque y se activa, la morfología entonces va a cambiar. Y el otro que veremos es el monocito, que el monocito se caracteriza por ser peso por peso el leucocito más grande en sangre periférica. Son grandototes, mira tú, hasta 20 micras, y se caracteriza porque su núcleo clásicamente, según la literatura, es en forma de riñón o arriñonado, en forma de herradura o en forma de C. Hay veces que el núcleo es todavía más irregular. Lo que a mí me sirve con el monocito es el tamaño. Cuando tú ves una célula tan grandotota en sangre periférica, mira, eso es un monocito hasta que se muestre lo contrario. El monocito puede tener algo de granulitos, lo que le pone un citoplasma que es así medio grisáceo, pero repito, nunca al nivel de un granulocito clásico. Y además está decirte que el monocito es el papá de todas estas células que están acá, porque colectivamente ellas pertenecen al sistema mononuclear fagocítico. Ves que el núcleo es como una C, como un riñón, como una herradura. Esta vez es un poquito más irregular, pero repito, la clave para ver el monocito en sangre periférica, porque el núcleo es medio traidor, la clave es el tamaño. O sea, el monocito es un leucocito anormalmente grande. Cuando tú ves semejante tamaño, tú dices, ah, eso es un monocito. O sea, si es tan grande, pues probablemente lo es. Y bueno, acá tienes un frotis bien bonito, eritrocito, plaquetita chiquitita. Ah, ¿qué será esto que está acá? Eso no lo vamos a ver hoy. Este es un neutrófilo en herradura o en banda. Este que ataca es un eosinófilo, lógicamente en base a sus granulitos. Este que ataca es un clásico neutrófilo con su núcleo polimorfo nuclear multilobulado. Este que ataca es un basófilo, ves que los gránulos oscurecen la morfología del núcleo. Este que ataca es un linfocito, ves que el núcleo es mononuclear, va a redundancia, y poquito citoplasma. Y este grandotote de acá, ese es un monocito. O sea, el tamaño es tan grande que, y realmente el núcleo es medio arriñonadito, realmente el tamaño es lo que lo delata. Bien, y para terminar hablando un poquito de las plaquetitas. Las plaquetas se derivan de los megacariocitos. El megacariocito es una célula anormalmente grande que se encuentra en la médula ósea y que nosotros conoceremos en la clase de la hematopoiesis, que son chiquititas las plaquetas, son fragmentos celulares, tienen membranita, pero no tienen núcleo. La plaqueta es fundamental porque cuando tú te cortas, si no fuera por las plaquetas, por chiquitita que sea cortada, eso va a sangrar, sangra, y eso deja de sangrar porque las plaquetas hacen un tapón plaquetario que sella el defecto y evita que la hemorragia se prolongue, se mantenga. Las plaquetas, tú las ves chiquititas en el flujo de sangre periférica, miren hasta 4 micras, y van a tener dos regiones. Una zona que es clarita, que es el hialómero, y una zona que es más central, más oscura, que es el granulómero. ¿Ok? Las plaquetas tienen herramientas o mecanismos para hacer, por así decirlo, pegajosas. Se pegan unas con otras, cambian de morfología, tienen cambios conformacionales, y eso hace que puedan generar una bola, una masa, un tapón que sella el defecto en el caso de un tipo de lesión vascular. Entonces, vemos que en el hialómero de la plaqueta encuentras, por ejemplo, sistemas que acumulan factores de coagulación, controlan el calcio, y también tenemos mecanismos que favorecen que la plaqueta se desgranule. Esa degranulación lo que hace es atraer más plaquetas al sitio de lesión vascular para que estas entonces favorezcan la eventual o el eventual sellamiento de ese defecto vascular. Bien, en la región esa del granulómero que tú encuentras, sobre todo gránulos que tienen ATP o ADP y también serotonina, también gránulos alfa, que lo que hacen es pues favorecer otros elementos propios de las plaquetas, sobre todo elementos que hacen que las plaquetas se agreguen más y más. Y como dice aquí, en esto lo resumen, esos gránulos lo que hacen es favorecer que las plaquetas sean pegajosas y se puedan pegar entre sí para que cumplan su función, que es la de sellar estos defectos o lesiones vasculares. Repito, si no fuera por las plaquetas, tú sangras, y entonces, pues, resta decir que eso es peligroso. Bien, entonces, puedes hacer el ejercicio si quieres. Agarra un cuchillo, la corteza chiquita en un dedo, te cortas y vas a ver que vas a sangrar.
pero eventualmente te haces presión y el sangrado a los 10, 20 segundos se detiene. Eso es porque en ese sitio que el vaso se lesionó, las plaquetas son atraídas porque se exponen elementos subendoteliales como el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. En ese sitio las plaquetas llegan, liberan sus gránulos con ADP y las plaquetas comienzan a pegar una encima de otra. Entonces, esa bola de plaquetas, ese tapón plaquetario, entonces también va a recolectar y acumular el factor de coagulación hasta que eventualmente se forma este tapón que sella el defecto y entonces dejará de sangrar. Eventualmente se repara el tejido, el coágulo se reabsorbe y prácticamente queda ese vasito sanguíneo sin ningún tipo pues de evidencia de lesión. Lógicamente, si la lesión es chiquitita no pasa nada, entre más grande sea la lesión, pues más difícil o más demorada va a ser esa reparación del tejido. Pero si no fuera por el tapón plaquetario, mira, fuera por el gusto, o sea, se iría sangrando. Bien, creo que esto se comentó en la clase anterior, la relevancia de la cardioaspirina. Recuerda que en la placa de ateroma, eventualmente, entre más grande sea ella, mayor turbulencia va a haber del flujo sanguíneo, al punto que ese flujo está yendo, ¡puff!, golpea la pobre placa de ateroma y esta puede sangrar, se puede ulcerar. Y cuando eso sangra dentro de la arteria coronaria, ocurre esto mismo que tú ves aquí. Se forma un trombo dentro de esa arteria que lleva súbitamente la obstrucción a un 100%. Eso entonces hace que el paciente ¡puff!, se infarte. Entonces, un paciente con riesgo cardiovascular, o sea, con existencia de placa de ateroma, para evitar que se dé súbitamente ese infarto, se le puede dar profilaxis con cardioaspirina, valga la redundancia, la publicidad gratis, como si a Bayer le hiciera falta que le hiciera publicidad, pero whatever, ya está ahí, o también aspirina infantil, que es el nombre genérico. ¿Por qué? Porque entonces esa cardioaspirina inhibe el tromboxano A2, que es un potente agregador plaquetario. Si al paciente se le rompe su placa de ateroma y esta sangra, pues no se va a formar ese trombo y entonces el paciente pues no se va a infartar súbitamente. Sobra decir que sí, este paciente no se va a infartar súbitamente, pero si el paciente sangra o tiene algún tipo de lesión vascular, el paciente va a sangrar más que una persona sin aspirina. Ejemplo práctico de esto, tiene un paciente que tiene ya demostración de una placa de ateroma, está documentada, va con aspirina porque tiene riesgo de infartarse. Está bien, me parece razonable. Propone que el paciente hace una úlcera gástrica que sangra. En ese paciente en particular, esa úlcera gástrica va a sangrar más, más y más y más. Más que una persona, pues, sin terapia con aspirina. Entonces, es un efecto adverso. El paciente va a tener tendencia a hemorragia. Entonces, toca sopesar. ¿Qué prefieres? ¿Riesgo de infarto o algo de sangradito? Entonces, bueno, ahí sopesas y sí es cierto que yo creo que el riesgo de infarto es más importante que cualquiera de estos sangraditos que realmente no ponen en riesgo la vida como tal. Con la aspirina no, no es que te vas a morir de sangrado tampoco, con la aspirina no. Con los anticoagulantes sí. Con los anticoagulantes la historia es totalmente distinta. Pero bueno, eso tú lo ves con más calma, creo que en farma, fisiología será medicina interna, ¿ok? Pero bueno, esto es suficiente por hoy. Lo ven esto con calma, lo analizan, si tienen preguntas, pues a la orden.